Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos, en esta reunión del mate. Y ya que ustedes también lo están haciendo, yo también estoy compartiendo unos mates mientras retomamos este tema de buscar las cosas de Dios en la Biblia. Sí, no quiero insistir un poco en esto, pero creo que es cierto que quizás a esta hora de la tarde por ahí el hecho de contar un cuento, una cosa más bien alegre, chistosa, diríamos, puede ser más pasable. Pero creo que sería una lástima desperdiciar todo este regalo que Dios nos ha dejado en la Biblia. Pongámosle que una persona nos hubiera escrito una carta y que esa carta fuera muy importante para nuestra vida, para nuestro futuro, para nuestro vivir acá en la tierra. Sería una tontera perder esa carta, extraviarla o tenerla y no utilizarla. Pero Dios no solo nos mandó cartas, también nos mandó personas. Y es lindo de vez en cuando rescatar ese recuerdo de esas personas viejas que en la historia del pueblo de Dios, que es nuestra propia historia, no solo con lo que dijeron, nos transmitieron un mensaje, un algo valioso y útil para nosotros, sino sobre todo en lo que ellos fueron o en lo que a ellos les tocó vivir. Porque muchas veces Dios, fíjense, y eso es lindo, muchas veces Dios, antes de hacerle vivir a un pueblo, a una familia, un determinado, yo diría, acontecimiento o exigencia, suele elegir un hombre para pedirle que a ese hombre viva por anticipado, de una manera muy intensa, muy fuerte, una experiencia, algo que lo marca. Yo pienso que eso hasta sucede, fíjese, a veces en el plano político, en el plano social, hasta yo diría en el plano médico. Yo he conocido médicos, por ejemplo, que actualmente son, yo diría, muy valorados, muy queridos por alguna especialidad. Y a lo mejor cuando uno escucha la historia de él y uno le pregunta, che, ¿vos por qué te dedicaste a esa especialidad, hiciste eso? Y él dice, mira, te voy a contar una historia, dice. Yo cuando era chico tenía a mi tato, a mi abuelo, que padecía de esto, de lo otro, y yo veía que sufría, que no podía hacer nada, que no podía salir de esa situación, y yo me dije, bueno, el día que me haga médico me voy a dedicar especialmente a eso. Y bueno, durante mis estudios traté de leer, de encontrar todo lo que pude, todo lo que... Bueno, y le tomé cariño a esto y después la experiencia me fue ayudando también y hoy creo que puedo ayudar a mucha gente, pero en la raíz de esto está algo que yo viví cuando era chico, o la experiencia de haber perdido un hijo. Para un médico es bravísima. Un médico es un hombre que permanentemente está interesado en defender la vida, o por lo menos tendría que estarlo, ¿no? En aliviar los dolores y todo, y de repente sentir que un ser muy querido, un ser al que uno mismo le dio la vida, sin embargo uno no le puede defender la vida, no se la puede guardar, que la muerte es algo que ni los médicos la pueden parar. Y entonces se puede llegar a tener una experiencia muy profunda, muy honda, que hasta puede a veces cambiar la propia vida. Bueno, eso pasó también en el pueblo de Dios, ¿m? Y de una manera muy fuerte. Hubo hombres a quienes Dios les pidió que vivieran por adelantado, o Dios les regaló alguna experiencia. Ya habíamos visto antes en Oseas, este profeta a quien Dios le dio algo tan particular como un enamoramiento. Y en un enamoramiento de una mujer, de una pareja, que no lo hizo feliz. Al contrario, que llenó su corazón de dudas, de celos, y a la vez de un amor apasionado. Y el pobre Oseas, a través de esa dura, de esa tremenda experiencia de pareja, intuyó, descubrió un poco cómo es el corazón del Tata, que también nos ama de la misma manera, y a veces es correspondido de una manera parecida por nosotros a como la mujer de Oseas lo supo corresponder a él. O sea que la historia de salvación no pasa solo por la Biblia, por lo que nos contaron, a veces pasa por la propia historia que Dios nos hace vivir. Y algunos de estos personajes
Dios les hizo vivir así de una manera muy especial su propia historia o dentro de su historia una experiencia para que pudieran transmitirnos a nosotros algo del cómo es Tata Dios. Mis queridos hermanos, en esta semana me voy a dedicar a un personaje que se llama Isaías. Quizás, junto con Jeremías, hayan sido los dos grandes profetas, además los que nos dejaron dos libros más grandes en la Biblia, el libro de Isaías y el libro de Jeremías. Este Isaías fue un personaje tan importante, tan valioso, que 1 o 2 siglos después, otros escritores que reflexionaron, pensaron y transmitieron, se escondieron debajo de su poncho y nos dejaron también escritos suyos, de ellos, bajo el nombre de Isaías, como si un criollo de hoy pusiera sus versos bajo el nombre Martín Fierro, como para darle autoridad y hacerlos pasar. Fíjese, tan importante llegó a ser que 2 siglos después todavía había quien buscaba el cobijo del poncho de Isaías para transmitirnos lo que sentía respecto a la palabra de Dios. Si son gustosos, mañana les voy a contar cómo fue que Isaías tuvo una experiencia de Dios que lo marcó para toda la vida. Con la gracia de Dios y mientras tomamos el último mate. Hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Y ya que estamos yerbeando, y yo con ustedes, vamos a adentrar en esto que les decía ayer, en este personaje don Isaías. Don Isaías, para cuando les cuento esta historia de ahora, habrá sido un muchacho de unos, capaz 20 años, 20 y algo, a saber, mozo todavía podríamos decir. Capaz recién casado, a lo mejor con algún hijo chico. Pero antes de decirle lo que pasó, tengo que contarle un poco cómo era Jeremías. Jeremías era, Jeremías, estoy equivocándome el nombre, Isaías. Isaías era un aristócrata, es decir, un hombre perteneciente a una familia medio linajuda de la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, ¿se acuerdan? Donde había reinado el rey David, aunque ya estamos como a 250 años de David, allá por el año 750 a.C., capaz 740 a.C. Bueno, Isaías era un hombre muy equilibrado, un tipo que probablemente había tenido una muy buena instrucción, educación, un hombre que sabía escribir, leer, lo que no era poco para aquel tiempo, muy buen poeta, lo sabemos por los versos que nos ha dejado, de un gran equilibrio, una gran sensibilidad, un hombre que no se dejaba llevar demasiado fácil por las emociones, pero que cuando era apasionado, era apasionado. Bueno, un hombre que tenía de Dios quizás muchos conocimientos, es decir, había sentido mucho hablar de Dios. Pero un día, digo cuando él habrá tenido unos 20 años, capaz 20 y algo, y el rey, también había un rey joven en ese momento, Ahaz se llamaba el rey ese, también joven, capaz de la edad de él, medio inexperto. Y había una situación medio brava porque 2 o 3, o sea, los israelitas del norte con los sirios y con otros pueblos se habían aliado para hacerle un malón, diríamos, a la ciudad de Jerusalén, para que la ciudad de Jerusalén se aliara con ellos contra otro pueblo, instigado por supuesto por otro. O sea, los egipcios estaban instigando una coalición para que todos esos pueblos se unieran y los enfrentaran a los asirios, capital en Nínive, que se estaban poniendo medio bravos y medio pesaditos. Pero los de Jerusalén decían, no, nosotros no nos metemos en guerra, nosotros déjenos tranquilos, nosotros no tenemos por qué pelearnos con nadie, nosotros no nos metemos en coaliciones. Bueno, y los del norte andaban haciendo barullo para meterlos. Y había, por supuesto, gente adentro también que andaba queriendo eso. Y Dios, antes de empezar por todo eso, le regaló a Isaías una experiencia. Estaba Isaías, cuenta él mismo en el capítulo 6 de su libro, en el templo. Quizás acababa de celebrarse una ceremonia, a lo mejor había venido a rezar él por su cuenta, qué sé yo, en el gran templo de Jerusalén. Y de repente como cayó en un éxtasis, en una visión. Bueno, no, él no explica bien cómo fue el asunto, lo que explica fue lo que él sintió. Resulta que sintió que el templo de Jerusalén se llenaba con la humareda de Dios, la famosa nube donde Dios vivía. Una nube que cubrió todo el templo y no se podía estar adentro, era como una neblina cerrada, como una humareda dentro de todo el templo.
y sintió que los querubines, es decir, los ángeles guardianes del templo, gritaban, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ustedes me dirán, ¿qué significa eso? En criollo, santo, 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 lo que se llama el trisagio. Y entonces Isaías se vino abajo como la papa en Buenos Aires. Sí, medio como se le vino un desmayo, un desvaído, ¿eh? Y en ese momento vio, entre medio de la nube, vio la presencia de Dios. Él dice que no vio el rostro de Dios, porque en aquel tiempo ver el rostro de Dios y morir era lo mismo. Él vio como dice, como de la cintura de Dios para abajo, las haldas, diríamos la pollera de Dios, si ustedes quieren decir así. Es decir, como que Dios estuviera sentado en el trono y él veía desde el trono para abajo. Y sintió que Dios preguntaba, ¿a quién enviaré? Y entonces fíjese, Isaías, que tenía un gran miedo, podríamos decir un gran temor de Dios, no tenía ningún miedo a los hombres. Y entonces dijo, bueno, yo estoy, mándeme a mí. Mándeme a mí. Y entonces, pero Isaías tenía la profunda sensación de no ser un hombre puro delante de Dios. ¿Quién puede ser puro delante de Dios? Nadie. Entonces vio que un ángel tomaba de las brasas del altar del templo con una tenaza, venía y le pintarrajeaba los labios con la brasa como quien purifica una mugre que hay ahí, ¿no? Y le quedaban los labios limpitos. Y Dios le dio el mensaje que tenía que llevar a su pueblo, el mensaje para transmitir a su pueblo. Y de ahí a Isaías le quedó una profunda experiencia, la experiencia de la tremendidad de Dios, podríamos decir. Hablando medio en criollo, diríamos, con Dios no se jode. Dios es cosa seria. Eso lo marcó como para siempre en la vida a Isaías. Veremos que después a otro profeta le pasó algo distinto. Pero Isaías, podríamos decir, fue un hombre de decir, miren, Dios es cosa seria. Con Dios no se embroma. Eso, desde esa experiencia, Isaías tuvo claritamente en su corazón esa imagen. Dios es cosa seria, chamigo. Y de ahí nació su vocación de profeta. Si son gustosos y mañana seguimos metiéndole al mate, les voy a seguir conversando de este personaje y de algunas cosas lindas que supo decir y hacer. Mis queridos amigos y hermanos buenas y santas para todos ustedes. Les vengo hablando ya en estos 2 días pasados de este personaje, mientras tomamos unos mates, que se llama Isaías. Isaías, un hombre de la aristocracia de Jerusalén, un hombre equilibrado, inteligente, buen poeta, un hombre amante de su pueblo, a quien Dios le regaló un día una experiencia, la experiencia de la tremendidad de Dios, de que Dios es absoluto, es el único santo, es el único puro, es el que tiene derecho y exigencias, pero que además está profundamente interesado por su pueblo. Y el mensaje fundamental que Isaías tenía que transmitir a su pueblo era, pueblo de Dios, ¿en quién pones tu confianza? Porque recuerden que en ese momento el pueblo de Dios tenía un rey medio jovencito, medio inexperto, que se llamaba Ahaz. No confundan con Ahab, que es otro rey. Este rey Ahaz, frente a la coalición de otros pueblos que se le venía encima, de los siros, de los efraimitas, estaba medio el pobre como araña en demolición, o como peor todavía, como Laucha en Damajuana, a las vueltas y sin salida, no sabía para qué lado agarrar. Y entonces era, ¿en quién ponemos el apoyo? ¿Nos encerramos dentro de la ciudad y nos defendemos y confiamos en las murallas? ¿Llamamos a los egipcios y confiamos en los ejércitos extranjeros? ¿Hacemos un pacto con ellos y les pagamos? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Y entonces el mensaje que Dios le va a dar a Isaías es para decirle, mira, ellos piensan en todo, menos en mí. Eso le dijo Dios a Isaías. Mira, ellos ponen su confianza en todo menos en mí. Y es una lástima, porque ellos son el pueblo de Dios. Y es una lástima que el pueblo de Dios ponga su confianza en todo menos en Dios. Fíjense, cosa que a veces nos pasa también a nosotros. Y sí, creo que Dios nos obliga a poner de nuestra parte todo lo que nosotros podemos. Pero qué lástima es cuando un cristiano, cuando un creyente, pone su confianza en todo menos en Dios. Y a veces
perdóneme que lo diga tan brutamente, a veces ponen su confianza hasta en la brujería, en la magia, ¿m? En la vidente, en el curandero, en esto y en otro. Y no me refiero al curandero bueno, al hombre que arregla hueso, al hombre que cura del empacho, ese tipo de cosas lindas. No, no, no me refiero a eso, ¿eh? Me refiero al otro, ¿m? Al que mediante la magia, el sortilegio o lo que sea, atándole una cerda blanca del caballo del lechero a la pata izquierda del sapo y enterrándolo detrás del jardín, detrás de la maceta de los geranios, un día de luna llena, con eso va a qué sé yo, a defender que mi marido no vaya con otra, ¿me entienden? A eso me refiero. Y lástima es, lástima que veo muchos cristianos que, en lugar de poner su confianza en Dios, y de afirmarse en la fe, en la oración, en la verdad, ¿eh? Y bueno, prefieren apoyarse en otras cosas. Y eso ya le pasaba al pueblo de Dios 700 años antes de Cristo, y para eso fue llamado Isaías, para decirle, miren, ustedes ponen su confianza en todas estas realidades humanas y no ponen la confianza en Dios. Y entonces el mensaje de Isaías era, alerta, pero calma. Qué lindo en ciertos momentos que alguien nos ponga la mano sobre el hombro y nos diga, alerta hermano, pero calma. ¿Mm? No te aceleres. Hay hombres que están contentos y por una chismoseada comienzan a las patadas y arman un mundo al momento. ¿Cuántas veces realmente lindo sería que alguien nos pusiera la mano sobre el hombro y nos dijera, está bien, atención, alerta, pero calma? Alerta, pero calma. Creo que son las dos actitudes más lindas de un cristiano cuando se enfrenta a una situación difícil, a una situación para la cual las soluciones no se ven claritamente. Un hombre que quizás, gracias a que está en calma y alerta, va a poder poner todo lo que está de su parte, pero con una profunda, entera, total confianza en Dios, para saber que Dios hará lo que el hombre no puede. Mire, pienso, y con esto voy a terminar esta mateada de hoy, pienso que pasa como cuando nosotros sembramos un campo. Tenemos que hacer como si todo dependiera de nosotros. Arar, disquear, rastrear, pasar el rolo si es necesario para que la tierra se afirme un poco, cargar bien la máquina, calcular todo, sembrar bien, o sea, para que los surcos salgan bien en línea, todo. Hacer todo ese enorme esfuerzo como si dependiera todo de nosotros. Y sin embargo, después de todo eso, saber que en el fondo todo depende de la fertilidad de la semilla, de la fecundidad del suelo y de la lluvia que Dios mande. De veras. Todo, podríamos decir, hacer todo el esfuerzo como si todo dependiera de nosotros y saber que, sin embargo, todo depende de otra cosa, de la fertilidad de la semilla, la fecundidad del suelo y la lluvia que Dios mande. Porque si no hay fertilidad en el suelo, o no hay poder germinativo en la semilla, o no viene la lluvia para regar, todo tu esfuerzo es perfectamente al cohete, hermano. Entonces, eso es lo que Dios también nos dice en el terreno de nuestra propia vida. Hacer todo como si todo dependiera de nosotros. Y sin embargo saber que en definitiva todo depende si Dios te ayuda o no te ayuda. Y te va a ayudar si vos abrís tu corazón y dejas que Él también actúe. Eso es lo que en el fondo de los fondos, es lo que el mensaje de Isaías. Pero les voy a contar todavía mañana, si son gustosos, un alguito más de la historia de este hombre buenazo, hombre de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Venimos gastando la mateada de esta semana en hablar de este don Isaías, un hombre que vivió allá por los años 750 a.C., y que allá por el año 735 a.C. tuvo una visión, una experiencia de Dios en el templo, en el cual vio la tremendidad de Dios. Algo que lo hizo sentir chiquito, lo hizo sentir pequeño ante tanta grandeza. Y eso no le quitó para nada el respeto, el cariño hacia Dios, pero lo empezó a tomar muy en serio. Y vio
que realmente el pueblo de Dios no estaba tomando en serio a Dios. Qué feo es, ¿eh? Cuando el pueblo de Dios no toma en serio a Dios. Cuando Dios es una especie de, perdóneme la comparancia, una especie de estación de servicio, donde yo voy cuando tengo necesidad, cargo el tanque, saludo, me despido y si te he visto no me acuerdo. ¿Mm? Cuando a Dios no lo tomamos en serio. Cuando Dios es una especie de supermercado donde yo voy a abastecerme de provista, pero no me interesa en el fondo, ni lo tomo en serio, ni lo respeto, ni para mí es nadie. ¿Eh? Simplemente un lugar donde yo pudiera sacar fuerza, alegría, paz, ayuda, si el caso fuera, y si la encuentro mejor en otra parte, en la magia, en la superstición, en el espiritismo, donde sí, bueno, yo la busco en otro lado. ¿Eh? A mí lo que me interesa son ciertas cosas. Si me las da Dios, me interesa Dios. Si me las da otro, me interesa otro. ¿Eh? Como ese sacristán que iba y le echaba un poco de incienso al final de la misa a San Miguel, que estaba arriba, ¿no? A San Miguel. Y después le echaba también un poquito al dragón que estaba abajo. Vieron que San Miguel suele estar como lanceándolo a un dragón que tiene abajo las patas. ¿Eh? Entonces le echaba incienso a San Miguel arriba y después un poquito de incienso al dragón. Porque él decía, uno nunca sabe de quién va a necesitar el día de mañana, ¿no? Bueno, así también pasa a veces con los cristianos. Reverenciamos un poco a Dios y otro poco al diablo, por si acaso, ¿no? O como ese vasco, perdónenme los vascos, porque los quiero mucho, pero me lo han contado ellos, que un vasco iba una vez por la montaña y pasaba cerquita de un precipicio. Y claro, era muy peligroso que se refalara la mula y se fuera precipicio abajo. Y entonces el vasco iba diciendo, no, pero no va a pasar nada porque Dios es bueno, Dios es bueno. Claro, Dios es bueno. ¿No? No va a pasar nada. Pero de repente se le ocurrió que el diablo podía pegarle un empujón. Decía, claro, pues Dios es bueno, pero que el diablo no es malo. No es malo el diablo, ¿no? No, pero que Dios es bueno, ¿eh? Dios es bueno, pero que el diablo no es malo. En fin, no quería quedar mal con nadie, ¿viste? Por si acaso en ese lugar no vaya a ser que Dios se descuidara y el diablo le pegara un empujón. Bueno, así también pasa con los cristianos, ¿eh? Que en el fondo no tomamos a Dios demasiado en serio. Dios no es lo absoluto. Dios no es el solo Dios que decía Santa Teresa, la gran Santa Teresa, esa santa española del tiempo de la conquista por allá. Una mujer que realmente supo tomar a Dios en serio, ¿eh? Y nos enseñó a tomarlo a Dios en serio. Mis queridos hermanos, Isaías fue un hombre que nos enseñó a tomarlo a Dios en serio, a poner nuestra confianza en Dios. Y fíjense, Martín Fierro, que también es un sabio, yo me lo imagino a Isaías medio como Martín Fierro, buen poeta, hombre sufrido, hombre equilibrado. Tiene por ahí un verso que me gusta mucho y lo voy a rescatar de entre los muchísimos versos lindos. Dice, en el mayor infortunio pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno, con gran precaución en dos. ¿Mm? Parece medio pesimista y sin embargo creo que es muy sabio. En el mayor infortunio pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno, con gran precaución en dos. Y yo creo que ese es el mensaje de Isaías, ¿eh? Tomarlo a Dios en serio. Isaías, un hombre marcado por la tremendidad de Dios y que nos enseñó a tomarlo a Dios en serio. Si son gustosos, ya que estamos, mañana les voy a contar un poquito así cómo terminó este viejo, porque ya mañana lo vamos a agarrar medio viejito, en la historia del pueblo de Dios, don Isaías. Pero mientras tomamos el último mate, les deseo que Dios nos vaya preparando bien para un fin de semana. Mis queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. En la última mateada de esta semana, sí, en este encuentro de cosas de Dios, les voy a noticiar, a comentar cómo fue el final de este paisano Isaías. Bueno, por supuesto, como suele suceder en las cosas de Dios, este hombre habló medio en el desierto. Es decir, a veces le hicieron caso y la mayor parte de las veces no le hicieron caso. Y lo peor del caso fue que, a pesar de que no le hicieron caso, sucedieron las cosas que él anotició de antes, que él profetizó. Las malas sobre todo, pero fue un profeta que no se quedó anoticiando cosas malas nomás.
Como todo hombre que toma a Dios en serio y que ama a los hombres, fue un hombre lleno de esperanza. E incluso en el mayor infortunio, como decíamos ayer en el verso de Martín Fierro, en el mayor infortunio pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno, con gran precaución en dos. Isaías puede ser que en algún momento puso su confianza en algún hombre. Ahaz tenía un hijo, este, y bueno, y sin embargo, que se llamaba Ezequías, puede ser que Isaías puso su confianza en el hijo del rey, y no fue un mal hijo, pero, pero tampoco fue un hombre que plenamente hizo caso a Dios. Se metió en algunas alianzas con extranjeros y así le fue. Pero yo no les voy a decir todo lo que dice la Biblia, porque para eso la tienen ustedes, para eso tienen que leerla. Mi invitación es para que lean la Biblia. Estas conversas que yo les hago es más bien para despertarles el apetito y decir, miren, en esa carnicería hay carne buena, chamigo. Pero yo no les puedo traer todos los días los bifes, ¿me entienden? Ni la chuleta, ni lo que sea. Vayan, consíganse una Biblia, pídanla, roben, ataquen. Total, cualquier hombre tiene derecho a la palabra de Dios, como al alimento. El que roba para comer, dicen que no roba. Si roba, algo para comer, no algo para comprar cosas para comer, ¿me entienden? Pero si yo tengo mucha hambre y paso delante de una planta frutal, y saco una fruta para comer, nadie me puede decir nada, porque todo hombre con hambre tiene derecho a comer. Entonces, toda persona tiene derecho también a la palabra de Dios. Así que usted, amigo, tiene derecho a tener la palabra de Dios. Y si no, bueno, robe, haga lo que le parezca. No, mire, ya sé que puede parecer un poco raro, pero es cierto, ¿eh? Todo hombre tiene acceso a la palabra de Dios y cada cristiano tendría que tener la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento. Bueno, haciendo aparte a esto, resulta que el viejo Isaías, ya siendo viejito, parece que se volvió medio ciego, dice la tradición, se dio cuenta que los hombres no le habían hecho mucho caso a todo lo que él había dicho. Y había visto muchas cosas en la historia del pueblo de Dios. Cosas que habían andado bastante bien, esperanzas que se habían cumplido, y muchas otras que habían quedado derrumbadas porque los hombres habían pasado al lado. Habían pasado al lado de Dios, sin darle bolilla, sin tomarlo en serio. A esa tremendidad de Dios no lo habían tomado en serio. Pero Isaías tenía una certeza, y esa certeza era linda, que el amor de Dios por su pueblo era irreversible, que a la corta o a la larga el amor de Dios triunfaría, que la fallutería, la terquedad de los hombres no iba a arruinar el plan de Dios. Y eso me parece lindo en un hombre de Dios. Me parece que también es una linda manera de tomar a Dios en serio. Porque a veces podemos estar tan amargados, tan asustados por la miseria que vemos en el mundo, por darnos cuenta que incluso en aquellas personas en las cuales nosotros pusimos nuestra confianza, a veces fallutearon, y cuántas veces nosotros mismos hemos falluteado a aquellos que pusieron la esperanza en nosotros. Quizás mi hijo, tu hijo, que te idealizaba, mi papá, mi mamá, llegado a un cierto momento dice, pucha, este viejo, esta vieja, son más pesados, son gomas, como se dice ahora, caucho, es decir, son impenetrables medio. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos falluteado o hemos... Bueno, y sin embargo, Isaías siguió confiando en Dios. Y eso es muy lindo. Siguió confiando en Dios y se largó algunas profecías que quedaron en el capítulo 11 de Isaías y en el capítulo 35, muy lindas. Yo diría casi disparates. Empezó a decir, llegarán tiempos en que, y ahí empezó a decir, qué sé yo, que el león y la vaca iban a acostarse juntos, que el ternero y el cachorro del león iban a jugar juntos, que el chico iba a poner la mano en la cueva de la víbora y la víbora no le iba a picar. Empezó a decir disparate de cosas lindas, empezó a soñar con un futuro ideal. ¿Pero por qué? ¿Porque era un idiota? No, porque había tomado a Dios en serio y sabía que Dios, en definitiva, es el que tiene la última carta. Y aunque la primera sea parda y la segunda sea parda, difícil que a Dios se le gane, porque en la tercera suele Dios tener la carta brava y no se va a dejar ganar, ni siquiera por la terquedad del hombre. Que así sea, hermanos, con su gracia y su bendición. Mis queridos amigos y hermanos, buenas y santas para ustedes en esta tarde. La semana pasada gastamos un rato de nuestras conversas
entre mate y mate para charlar de uno de esos hombres de Dios llamado Isaías, profeta, que nos dejó sus escritos en la Biblia, en todo un libro bastante gordo de la Biblia. Otro profeta grande, importante, muy distinto de Isaías, fue el profeta Jeremías. Pero antes de hablarle del Jeremías mismo, voy a tratar de como explicarles lo que anduvo pasando por el corazón de Tata Dios, que al final decidió que naciera este Jeremías con una misión concreta. Resulta que unos 100 años más o menos después de Isaías, o sea, había pasado un siglo desde aquel profeta, el pueblo de Dios había agarrado decididamente un mal camino. La idolatría, instalada hasta en el mismo templo de Dios en Jerusalén, la injusticia social, eh, el hecho nada nuevo en la humanidad y tristemente tampoco superado, de que unos pocos tenían prácticamente todo y los muchos tenían prácticamente nada. Además, una desfachatada búsqueda de alianzas extranjeras, una falta de confianza en Dios. Bueno, todo eso en ese momento, allá por el 600 antes de Cristo, estaba mostrando claritamente, podríamos decir, que la cosa pintaba mal. ¿Mm? Si nosotros habláramos en nuestro lenguaje, yo me lo imagino a Tata Dios diciéndose para sus adentros, mal la veo, chamigo, mal la veo. Me parece que la cosa se viene nomás. ¿Mm? Voy a tener que hacer una limpieza general. Ya lo había dicho al principio, ¿se acuerdan? Con el diluvio, con la torre de Babel. Y cuando Dios ve que una cosa no, como que no tiene futuro, limpia todo y como que arranca de nuevo. Pero para eso muchas veces necesita un hombre que se juegue por su pueblo, amando por un lado profundamente a Dios y por otro lado profundamente al pueblo, para que a veces el castigo mismo de Dios que se viene no sea una destrucción, sino sea una purificación, para que se salve aquello importante, esa semilla de la cual habrá de nacer algo nuevo. Claro, dichas las cosas así, puede parecer como que Dios es un ser caprichoso, un ser que a la corta o a la larga termina derrotado, y no es cierto. Tata Dios es un padre que cuando ve que una cosa está madura para algo, a lo mejor la cosecha, pero salva la semilla con la cual va a ser una nueva siembra, porque nuestro Dios es un Dios comprometido con la vida. Bueno, estando las cosas así como les comento, Tata Dios, en medio de todo este derrumbarse de una historia de su pueblo, agarró capaz una hora y pico a pata desde Jerusalén, rumbeando para la Jajuera, fue a un pueblito que se llamaba Anatot, así como suena, Anatot, un pueblo chiquito, de campaña, una vida tranquila, solitaria, donde las grandes noticias de la ciudad llegaban como noticias nomás. Allí había una pareja, sacerdotes de campaña, podríamos decir, el papá de Jeremías, y en un pequeño que estaba por nacer, Dios sembró un gran corazón. Es decir, cuando Jeremías iba a nacer, o mejor dicho, Dios hizo que naciera Jeremías y a ese Jeremías le regaló una serie de cualidades, de, yo diría, sí, de ternuras por dentro del corazón. Lo hizo un tipo sensible, querendón, nostalgioso, medio miedoso frente a las misiones, pero que nunca le tuvo miedo a Dios. Vamos a notar eso justamente mañana cuando conversemos más de su persona, qué distinto que era del anterior, del profeta Isaías. Este era un campesino, sencillo, más bien apasionado, un hombre con una gran sensibilidad, a veces casi con miedo,
tendencia a perder el equilibrio por ahí en ciertos momentos cuando lo apretaban las cosas, de desbordarse muy fácilmente, cosa que no le pasaba a Isaías. Y bueno, Dios va a poner un corazón en este muchacho y le vaya a decir el día de mañana, como les voy a contar mañana, desde el vientre de tu madre te elegí, desde el seno materno te destiné para profeta. Un Dios que cuando necesita preparar la historia de un pueblo, comienza por elegir el destino de un hombre. Se compromete con ese hombre y lo sigue muy de cerca. Pero si son gustosos, mañana les voy a comentar de cerca y concreto la vocación de este gran hombre, de quizás uno de los que más me gusta de la Biblia, don Jeremías. Será hasta mañana con la gracia de Dios. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para ustedes en esta ronda de mate, donde andamos un poco buscando entre cosas nuevas y viejas estas cosas de Dios que nos trae la Biblia. En el libro del profeta Jeremías, que está dividido en capítulos, como todos los libros de la Biblia, el capítulo primero nos trae la historia de la vocación de Jeremías. Un día, cuando Jeremías habrá tenido unos 18, capaz 20 años, se le aparece Tata Dios. No sabemos bien cómo, Él no nos dice bien cómo, dice simplemente que le llegó la palabra del Señor y le dijo, mira Jeremías, desde el seno materno te elegí. Antes de formarte en el vientre, ya te elegí y te consagré para que seas profeta de las naciones. Y entonces Jeremías reculó y dijo, pero Señor, mira que yo no sé hablar, soy apenas un muchacho. Y Dios le dijo, no me vengas con eso. No me digas que sos un muchacho porque donde yo te envíe, vos tendrás que ir. Y lo que yo te mande, vos dirás. No le tengas miedo. Yo estoy con vos para librarte. Y Dios extendió la mano y tocó la boca de Jeremías y le dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre los pueblos, sobre los reyes, para que arranques y destruyas, para que demuelas, edifiques y plantes. Fíjense, Jeremías muy distinto de Isaías. Isaías, un hombre que de repente tuvo la experiencia de la tremendidad de Dios. Nunca le tuvo miedo a los hombres, Isaías. Pero sí se arrugó todo cuando tuvo la experiencia de la majestad, del poder, de la santidad de Dios. Pero frente a los hombres se sentía seguro, dueño de sí mismo, un hombre con mucho equilibrio. Jeremías, una persona totalmente distinta. Si el otro era un aristócrata de la ciudad, este era un campesino de tierra adentro. Un hombre que nunca le tuvo miedo a Dios, al contrario, se animó a decirle a Dios cada cosa, lo veremos en estos días que siguen, cosas que quizás ninguno de nosotros se animaría a decir. A Dios lo veía muy, muy cercano. ¿Vieron como muchas veces los jóvenes lo tratan a Dios? Dice, el flaco, esto de acá, de allá. Muchos jóvenes cuando hablan de Cristo, de Dios nuestro Señor, dicen, y el flaco de arriba, viste, me dio una ayudita, y uno tiene como ganas de decirle, che, pero ¿y de antes tanta confianza? Y bueno, si Cristo se encarnó y se hizo uno de nosotros, ¿por qué no lo podemos llamar el flaco? Bueno, Jeremías era de esos que a Dios lo llamaba el flaco. Con Dios se entendía muy bien, no se hacía mucho problema, no se arrugaba, podríamos decir, ante la presencia de Dios. Pero, eso sí, aflojaba como un blandito cuando sentía que Dios le encargaba una misión en la que iba a tener que sufrir, que fracasar, en la que iba a tener que decirle a ese pueblo suyo que amaba tanto él, porque era un hombre muy querendón de su tierra, de su pueblo, de su gente. Cuando Dios le mandara decir cosas muy bravas y anunciar castigos y desastres y fuera perseguido por eso, ahí sí Jeremías sentía todo el dolor, sentía toda la gana de rajar, de disparar. Y de hecho Jeremías no le aceptó demasiado rápido a Tata Dios la misión. Dios tuvo medio que acorralarlo. Varias veces Dios lo embretó. Un día Jeremías, una mañana de primavera, iba por los campos, así, caminito al lado de los tapiales, y de repente vio una rama de un árbol que nosotros llamamos almendro, una cosa por el estilo, y que en hebreo se dice alerta. Y se quedó mirando la rama porque era medio poeta, una rama florida. Y Dios
Le dice, ¿qué estás mirando, Jeremías? Estoy mirando una rama de alerta, dice. Una rama de lo primero que florece en primavera. Ajá, le dice Dios, yo también estoy alerta para que vos cumplas mi misión. Jeremías hizo el sotreta, nomás siguió, llegó a la casa y en ese momento que entraba a la cocina vio que una olla hirviendo de agua de puchero se derramaba, se caía por un costado y se derramaba. Y de atrás del fuego vio que Dios le decía, Jeremías, ¿qué estás mirando? Estoy mirando una olla, dice, que se derrama del norte para el sur. Y Dios le dice, mira, del norte para el sur es que se viene el desastre sobre mi pueblo. Y vos tenés que anunciarlo y me estás disparando. Y así, una cosa después la otra, muchas veces Jeremías sintió que Tata Dios, desde detrás de las cosas y de los acontecimientos, le seguía hablando. Y al final Jeremías tuvo que aflojar. Aflojó y Dios le ganó. Y al final se convirtió en profeta de Dios. Mañana, si son gustosos y seguimos sintonizando esto y reuniéndonos en la ronda del mate de cosas de Dios, les voy a contar un poco cuáles fueron la actuación de este profeta que Dios había elegido desde el seno de su madre y que tuvo Dios que hacerle un trabajito muy fino para convencerlo, diríamos así, para engatusarlo, para que Jeremías se entregara y aceptara la misión, una misión que le costaba mucho, de un Dios que también él quería mucho. Pero con la gracia de Dios, eso será mañana. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Bueno, en esto de andar buscando cosas de Dios, hojeando la Biblia, nos encontramos en esta semana con nuestro amigo don Jeremías, paisano, hombre de campo, sencillo, cordial, sincero, sensible, hombre más bien tranquilo, a quien Dios eligió para una misión muy embrollada. Tener que en el centro de la ciudad capital enfrentarse con reyes, con sacerdotes, con falsos profetas, para anunciarles que Dios no estaba de acuerdo con la manera como se estaba viviendo la fe y la fraternidad y la fidelidad en el pueblo de Dios. Y claro, evidentemente, al principio las cosas iban lindo, ¿vieron? Porque cuando uno es buen predicador y las cosas salen lindo, la gente dice, pero mira qué cosa más linda dice, pero mira qué acierto que habla, pero mira si es un primón, un pico de oro, un muchacho, mira vos, ¿eh? Pero ya cuando te empiezan a tocar medio de cerca y la salpicada llega hasta tu ropa, entonces ya medio mirás a la puerta y te alejas reculando, ¿eh? Y ya dice, y bueno, ¿y este qué tiene que venir a decirnos? ¿Y qué se cree? Pero no ve pero mira las cosas que está diciendo, seguramente que no quiere el pueblo de Dios, no quiere la iglesia, la está criticando, mira lo que dice, ¿eh? Claro, es muy fácil pensar a veces que el que afirma ciertas cosas y muestra donde hay bicheras, señalarlo con el dedo y decir, vos no querés la iglesia porque estás hablando mal de ella. No, amigo, el que no quiere la iglesia sos vos, que estás dando mal ejemplo, que no está siendo fiel a la palabra de Dios, no aquel que te dice que eso está sucediendo. El culpable de la tormenta no es el que anuncia que se viene la tormenta, sino aquel que deja la lata tirada en el patio, los pollitos sin encerrar y un montón de otras cosas y viene la tormenta y te lleva todo por delante. Ese es el culpable, no el que anda gritando, cuidado que se viene la tormenta. Vieron que en el campo muchas veces cuando se viene así la tormenta, que uno ve que se viene del sur, entonces uno junta las latas para que no anden tirándose por el patio, encierra los pollitos, trata de soltar el caballo para que no corte el cabresto. Bueno, pero el que anuncia que viene la tormenta no es el culpable de la tormenta. El que puede ser culpable frente a la tormenta es aquel que no toma las precauciones necesarias, que no toma en serio que se viene la tormenta. Bueno, y así le pasó al pobre Jeremías. Una vuelta, se largó uno de esos sermoncitos así medio picante, el batará, y bueno, medio me lo acorralaron, dijeron, pero no, eso no va a suceder, dice, ¿cómo va a suceder si nosotros somos el pueblo de Dios? ¿Cómo vamos a ser destruidos? Y si nosotros tenemos el templo de Dios, ¿cómo Dios va a permitir que los paganos destruyan su templo? No seas loco, ¿cómo va a permitir Dios que los paganos destruyan este templo? Y entonces Jeremías medio se enojó, lo tienen eso en el capítulo 7, y dijo, ustedes ponen su confianza en el templo de piedra, y con eso se dan el lujo de ser infieles al Dios viviente. Este templo de piedra Dios los puede destruir,
Por acá arriba no va a quedar piedra sobre piedra, va a pasar un arado por acá arriba. Si ustedes no son fieles a la palabra de Dios, ¿para qué? Se le armó una tremenda trifulca. Imagínate que un profeta, y nada menos que de afuera, del interior, de campo, se animara a decir en Jerusalén, dentro mismo del pueblo de Dios, que el templo no era ninguna garantía, no era ninguna seguridad. No, mirá lo que se viene a decir el paisanito este. Es un blasfemo, medio me lo quisieron agarrar, me lo quisieron matar. Bueno, decí que siempre en último momento, yo no sé cómo aparecía alguien que lo salvaba a Jeremías. Yo se los cuento así, si ustedes leen la Biblia lo van a tener mucho más clarito, lean el capítulo 7, y van a ver que las cosas que dice en ese capítulo referente a lo que es la seguridad del templo. Jeremías era muy clarito en esto de decir, miren, no es cuestión de poner la seguridad. Imagínense uno que dijera, yo llevo la medallita de la Virgen de no sé qué o de no sé cuánto. Y fíjense que le estoy hablando de un cura católico, O sea, alguien que cree en esas cosas, las quiere, las lleva, las bendice, las ama, Pero alguien que diga, no, yo tengo la medallita de la Virgen de San Nicolás y yo ya estoy seguro, Yo no necesito creer en la palabra de Dios, no necesito portarme bien, a mí la Virgencita me protege, pues yo, no, escúchame, eso es una burla. ¿Cómo vas a llevar con cariño, cómo vas a tener la foto de tu señora en la billetera mientras salís con la amante? Eso es una burla a tu mujer, O sea, llevar la foto de tu señora en la billetera no es ninguna garantía si no le sos fiel. Así también, llevar una medallita de la Virgen o una crucecita de Dios nuestro Señor, de Jesucristo, y después no vivir una vida cristiana en serio, fiel a la palabra de Dios, alimentada con los sacramentos dentro de la iglesia, es una burla. Eso no es ninguna garantía, todo lo contrario. No basta llevar una granada en el bolsillo para estar seguro uno. Al contrario, llevar una granada en el bolsillo es una gran exigencia. Hay que ir con mucho cuidado cuando uno lleva una granada en el bolsillo, porque en cualquier momento podés volar vos y todos los que están rodeados. Estar cerca de Dios no es ninguna garantía si no hay una fidelidad a Dios. Y eso fue lo principal que dijo Jeremías. Ustedes ponen su confianza en las cosas, ponen su confianza en el templo, en que son el pueblo de Dios, en que tienen las promesas, ponen su confianza en todo eso, pero no aceptan las exigencias que en su vida tienen todas esas cosas. Y eso es gravísimo, chamigo. Eso nos va a llevar a todos a la ruina. Van a venir los caldeos, van a venir los babilonios, van a destruir esta tierra, van a incendiar la ciudad, van a matar a nuestro rey y va a llevar al pueblo cautivo. Y la culpa la tenemos nosotros porque no somos fieles a esa palabra de Dios. Y en esto Jeremías, yo pienso lo que le habrá costado a este paisano, a este hombre, un hombre que amaba profundamente a su pueblo, un hombre querendón de su tierra, de sus tradiciones, de su fe, tener que anunciar en nombre de Dios estas cosas. Realmente yo pienso que solamente uno que ama mucho, mucho a su iglesia, se entrega a ella, vive con fidelidad, puede animarse a decir este tipo de cosas, este tipo de reproche, este tipo de anuncios, sobre todo cuando Dios mismo le ha puesto sus palabras en su boca. Y claro, no se lo aceptaron a Jeremías esto. Los que tenían el poder, la manija, empezando por los sumos sacerdotes, siguiendo por el rey, por muchos otros, le hicieron la vida imposible. Y para Jeremías comenzó una serie de persecuciones, una serie de vejaciones, de humillaciones que lo tuvieron a muy mal traer. Disculpen, ¿no?, que tenga que contarle cosas así medio tristonas, pero si son gustosos, mañana les voy a comentar algunas de estas peripecias, diríamos, que le pasaron al pobre Jeremías, y cómo tuvo que enfrentarlas, y cómo aparentemente Dios no lo acompañó a Jeremías como él pensó que Dios se había comprometido a acompañarlo. Pero eso lo sabremos, en primer lugar, si leemos la Biblia, y segundo, si mañana nos volvemos a reunir aquí mismo, y a esta misma hora. Mis queridos amigos y hermanos, buenas y santas para ustedes, y para todos los que estamos reunidos en esta ronda. Les comentaba ayer que la fidelidad de Jeremías a la palabra de Dios, que Dios mismo había puesto en su boca, de ese Dios que lo había elegido desde el seno de su madre, desde el vientre materno, hizo que Jeremías tuviera que sufrir mucho, unas persecuciones muy, muy bravas.
Varias veces estuvieron a punto de liquidarlo, otras veces me lo tuvieron medio a mal traer, y hubo un momento que la cosa fue realmente trágica. Ustedes, si son gustosos y tienen una Biblia a mano, agarren el capítulo 26 al capítulo 29 de Jeremías, 26 a 29, o del 36 al 43. Son trozos medio largos, pero si son gustosos y quieren realmente ir a las raíces, no quedarse en la conversa esta, sino ir más adentro, sería lindo que se consigan una Biblia y lean eso. Bueno, pero les voy a contar un caso nomás que sucedió, y tengo la Biblia acá adelante, así que no les voy a macanear. Eh, el pobre Jeremías llegó un momento en que se encontró con que, bueno, con que el pueblo de Dios no lo aceptaba. Y entonces, en lugar de callarse la boca, cosa que a veces tenía ganas realmente, decía, más de una vez dijo para sí mismo, no voy a hablar más, me voy a callar la boca. Total, ¿para qué sirve? Si nadie me hace caso. Dice, entonces me había dicho, no hablaré más, me voy a callar la boca, me vuelvo al campo, me encierro, vuelvo a la soledad, pero dice, pero tu palabra era como un fuego en mi interior, que me consumía por dentro y me obligaba a hablar. Pobre Jeremías. Realmente un hombre sensible, querendón, un hombre poeta, un hombre que habría podido ser un buen campesino, padre de familia, con sus bueyes, sus animalitos, su pedacito de tierra. Aquí en las noticias de la capital le hubieran refalado porque, por grande, a un hombre así, Dios desde el seno materno lo había elegido para meterlo en el corazón de los problemas, para meterlo allí donde ardía la infidelidad, donde ardía, donde se estaba cocinando el desastre de su pueblo. Y un día, las cosas ya se estaban viniendo exactamente como Jeremías las había predicho. Y, y entonces la ciudad había terminado por ser rodeada por los ejércitos enemigos, los ejércitos de Babilonia, de los caldeos, y Jeremías encerrado adentro con todos los que defendían la ciudad. Y Jeremías le había dicho varias veces al rey, mira, es inútil tu rebelión. Hacé un pacto con los de afuera, entregate, tu fidelidad es a Dios, no tengas miedo a los caldeos, vas a terminar por testarudo, por hacer que se destruya la ciudad, por hacer que se queme el templo, y a vos mismo te van a quitar la vida. Entonces los otros, los fanatizados, los contrarios a él, dijeron, este es un vendepatria. Y como el rey en realidad ya había perdido todo el poder y los que mandaban era un grupito de exaltados adentro de la ciudad, aunque el pueblo sencillo, lo quería Jeremías. Entonces estos exaltados lo presionaron al rey y le dijeron, mira, tenés que entregarnos a Jeremías. Y el rey no pudo hacer nada y lo agarraron a Jeremías. Claro, no se animaron a matarlo así, a garrotazos o con la espada, o a ahorcarlo, o a apedrearlo. No lo hicieron. Prefirieron hacerlo desaparecer a Jeremías. Y lo tiraron a un pozo. Un pozo que ni agua tenía siquiera, porque ya hasta agua faltaba en la ciudad. Solamente había barro en el fondo. Imagínense una cisterna, un pozo de eso de baldear, ¿vieron? Ahí Jeremías, 4 o 5 metros abajo, ¡plum! Y ahí no había agua, solamente barro. Y el pobre Jeremías se hundió casi hasta el cogote en el barro. Y ahí sí, Jeremías pasó todo un día y toda una noche. Y ahí creyó que Dios realmente le había fracasado, que Dios lo había abandonado. Te imagínense en un pozo, metido en el barro, apenas sin poder respirar, en la oscuridad, sin que sus amigos supieran dónde estaba. Jeremías pensó, Dios me engañó, Dios me abandonó, Dios ya no se preocupa de mí, ya no le intereso a Dios. Y pasó la crisis más profunda, más brava de su vida. Y sin embargo Dios en ese momento mandó a un amigo de él, un tipo que incluso era un extranjero, que fue al rey, solicitó permiso, organizó un grupo comando y con unas sogas lo logró salvar a Jeremías, que salió echando barro por todas partes, lo salvó y lo llevaron
a un cuartel, diríamos a un grupo, que era leal al rey. Y allí Jeremías, desde allí, vio cómo la ciudad terminó siendo destruida. Pero de eso, si son gustosos y mañana me siguen, les termino comentando cómo fue el final de Jeremías y algunas cosas que él mismo confidenció de las que le pasaban por adentro. Mis hermanos y amigos, buenas y santas, para todos ustedes al terminar ya esta semanita, o al menos las reuniones de esta semana, en que venimos comentando a un amigazo de la Biblia, el profeta Jeremías. Les decía que el profeta Jeremías, por ser fiel a la palabra de Dios, se había visto enfrentado con los que tenían el poder religioso, político, militar de su tiempo, y sufrió mucho, y hubo momentos de tanta amargura, de tanta depresión, que hasta se las agarró con Dios. Por ejemplo, el capítulo 20, les leo nomás del capítulo 20, a partir del versículo 7, lo que llega a decir a Dios en una de esas confidencias que nos quedaron del profeta Jeremías por dentro. Le dice esto: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Me forzaste, me violaste. Yo fui la burla, todo el día se ríen de mí. Si hablo, tengo que hacerlo a gritos, gritando violencia, destrucción. La palabra del Señor se me volvió escarnio, burla constante, y yo me dije, no me voy a acordar más de él, no voy a hablar más en su nombre. Pero la sentía dentro como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hacía esfuerzos por contenerla y no podía. Y oía el cuchicheo de la gente alrededor, cerco de pavor, a delatarlo, a delatarlo. Mis amigos me acechaban para ver si refalaba, a ver si se deja seducir. Caeremos sobre él y nos vengaremos de él. Y después un poquito más adelante, fíjense lo que llega a decir. Maldito el día en que nací, el día en que me dio a luz mi madre, no sea bendito. Maldito el que le dio la noticia a mi padre, te nació un hijo varón, dándole un alegrón. Bueno, ¿por qué salí del vientre para pasar estos trabajos y pena y acabar mis días derrotado? Bravo, ¿no? Esto es lo que llegó a decir Jeremías en algún momento. En otros lugares yo podría citarle así las cosas, pero si lo leen en la Biblia mejor. Todo esto está desparramado entre los capítulos, se los leo porque los tengo anotados, capítulo 11, 15, 17, 18, 20. En estos 5 capítulos, del 11 al 20, hay desparramado algunas confidencias, algunas confesiones, como se dice técnicamente, es decir, paginitas de algún libro personal de Jeremías, en que Jeremías se animaba a escribir lo que le brotaba del corazón así nomás derecho viejo. Y en esas cosas llega a decir cosas muy bravas. Una vez, en una de esas confesiones muy lindas por ahí, Jeremías le dice, mira, yo no te quiero discutir, tata Dios, porque sé que vos siempre la vas a ganar. Pero déjame que te diga una cosa como la siento. ¿Por qué el desgraciado siempre termina por tener razón? Y uno que se esfuerza por hacer las cosas bien, todo le sale mal. ¿No será que las cosas no son así como decís? Mira, yo sinceramente ya estoy perdiendo la confianza, le dice Jeremías a Tata Dios. ¿Por qué el desgraciado siempre sale con la suya y el que trata de hacer las cosas bien termina fracasando? Experiencia que no es solo de Jeremías, sino de muchos. ¿Y sabe lo que le contesta a Dios? Perdonen, casi suena feo. Dios le dice, ¿sí? Así que te corrieron de a pie y te alcanzaron. Lo que será cuando te corran de a caballo. Si disparando por el campo no pudiste disparar, lo que será cuando tengas que correr en tierra arada. Mirá, dice, no cedas vos, que cedan ellos. Si vos sabés distinguir lo que vale de lo que no vale, seguirás siendo mi profeta. Pero si no, tendré que rechazarte y escupirte de mi boca. O sea, como si Dios le dijera, mirá Jeremías, esto es el aperitivo, para la que te espera. Lo interesante es que Jeremías con ese mensaje se sentía consolado y siguió creyendo en Dios y le fue fiel a Dios hasta el final. Un final de sufrimiento, de fracaso. Pero cuando todo pasó y todos se murieron y todos dejaron, Jeremías siguió teniendo razón. Y el pueblo de Dios en el desastre, en el desierto, comentó, pensó, repensó las cosas de Jeremías y todo eso sirvió como semilla para todo un renacer del pueblo de Dios. Dios
hizo que Jeremías perdurara. Dios fue fiel con Jeremías y Jeremías también le fue fiel a Dios. Espero que también nosotros podamos serlo. Con su gracia y con su ayuda, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.